Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar al pendiente de este informativo, esta propuesta a través de las redes sociales, donde aparte de informarnos, platicamos y bueno, pues desmenuzamos las informaciones más importantes que hay en la coyuntura en México y también, bueno, pues en Michoacán, en Morelia, en los diversos municipios. La bienvenida es en este miércoles 22 de julio, ¿sí? 22 de julio de este 2020. Mucho aprecio, agradezco que siempre nos distinga usted con el favor de la sintonía. La bienvenida a nombre del ingeniero Miguel Ángel Lobato en la producción. También, por supuesto, de un equipo de profesionales para hacer realidad esta transmisión a través de las redes sociales en americanovictor.com. Es el portal de noticias, esta multiplataforma digital. Así que gracias a nombre de Andy Valdés, Vania Valadez, Erika Sánchez Castrejón, también César Moreno y Alejandra Tapia, y un servidor Víctor Americano transmitiendo en vivo, en directo desde Morelia, Michoacán, desde las instalaciones de Prodim. Quédese con nosotros en la próxima hora y también puede dejar, por supuesto, las opiniones de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en esta actualidad. Vaya de informaciones, vaya cantidad de información, y mientras se siguen incorporando los amigos de las redes sociales. Vamos a arrancar las 2 de la tarde con 1 minuto. En un instante tendremos un par de entrevistas para que estén también al pendiente con una exdiputada, Rocío Santos, también con el titular de SEDECO, Jesús Melgoza Velázquez, de diversos temas que tenemos sobre la mesa. Vamos a este tema que hoy fue la noticia central de la mañanera y también del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El anuncio que se hizo sobre el fortalecimiento del sistema de pensiones en la mañanera el día de hoy, importante sin duda alguna, porque una gran cantidad, pero gran cantidad de pensionados, ellas y ellos, llegan precisamente a esta etapa de su vida con pensiones paupérrimas que no alcanzan ni para lo más básico, para tener una vida digna. Hay que decirlo, hay que comentarlo. Pues ahora se tomó este tema y el presidente López Obrador habló el día de hoy sobre estos asuntos. Ahorita vamos a comentar lo que dijo el presidente de todos estos temas, porque a quien le dio la palabra, quien hizo el uso de la palabra para explicar lo que es el nuevo sistema de pensiones, la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador, que ahora tiene una diferencia, está consensada con los empresarios, está consensada en este sentido, y ahorita vamos a platicar de esto. Primero es Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien habló de cómo viene todo esto de reforma al sistema de pensiones, una reforma integral que propone el gobierno federal. Efectivamente, este es un anuncio muy importante, es un anuncio trascendental, sobre todo por el fin último de esta iniciativa, que es mejorar las condiciones y vida de los trabajadores cuando ellos se retiren. Déjenme darles nada más un dato: después de esta reforma se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%, es decir, no es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan, como el presidente lo señaló, acceso a un retiro justo, acceso a un retiro digno. ¿Cuáles son las fallas que tenía el sistema actual y que tenemos que corregir? Había dos problemas centrales. El primero es el ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes, lo cual hacía que sobre todo para ciertos niveles de ingresos la pensión resultara mínima. Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retirara, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30% de su salario, es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando al momento que está retirando. Pero ese no era el único problema que había, hay un segundo problema. México es todavía un país con un alto grado de informalidad y cuando se pensó este sistema se pensó que México iba
a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad, y para tener acceso a una pensión garantizada se requieren hoy 1.250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de trabajar. Y esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado 30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema. En las pensiones aportan tres entes. Aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero al sistema de pensiones, aporta más de 700,000 millones de pesos al año al sistema de pensiones del ISSSTE, más de 300,000 millones de pesos al año al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando es en el nuevo mecanismo cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Ahí tenemos este tema que es lo medular del asunto de esta iniciativa, de esta reforma. Por cierto, ya envió el presidente López Obrador esta reforma del sistema de pensiones en beneficio de los trabajadores, ya lo envió al Poder Legislativo. Así que pues esto hubo el consenso adecuado y bueno, es importante. Miren, antes de continuar con lo que dijeron ahí los asistentes a este evento, esta mañanera, vamos a ver lo de los beneficios, de acuerdo a la presentación que se hizo ahí por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, ya recuperado de coronavirus. Él tuvo el COVID-19, usted lo recordará. Bueno, pues esto es lo que le tenemos. Dice, la pensión garantizada. Hoy la pensión garantizada se otorga a partir de los 60 años con 1.250 semanas de cotización, el mismo monto para todas las personas, y con la reforma se va a otorgar a partir de los 60 años, pero con 750 semanas de cotización. Le bajan prácticamente de la mitad. Será en función de la edad, el salario y las semanas de cotización y más población beneficiada. Eso en una primera instancia. Enseguida, en cuanto a los beneficios de la que actualmente rige y la que se está proponiendo, es el incremento de trabajadores con pensión garantizada. Así que sube los trabajadores con derecho a pensión del 56% al 97%. La pensión garantizada incrementa su cobertura 34%, 82% de los trabajadores. Y también hay que mencionar de estos beneficios que señala el gobierno. En cuanto a la reforma al artículo 4 constitucional, los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez. Es la siguiente, tenemos otra más y en un instante les vamos a presentar. Dice la reforma a la ley del IMSS, incremento en las aportaciones, disminución de semanas de cotización para la pensión garantizada, incremento en el valor de la pensión garantizada, la reducción también como número 3 de comisiones por parte de las AFORES, y cuarto, incremento en los rendimientos del ahorro de los trabajadores. Y aquí también están tomando en cuenta a la informalidad, a la enorme cantidad de mexicanos que se desarrollan durante décadas enteras en la informalidad, que no hay un patrón, que no hay la forma de demostrar que hay una cotización. Así que ahí ya veremos cómo viene el asunto de atender a quienes han estado en la informalidad y que al llegar a la vejez o cuando se pensionan, bueno, pues no hay forma de pensionarse porque no hay manera de demostrar. Vamos a ver cómo viene todo esto de acuerdo a esto que señala el secretario de Hacienda y Crédito Público. Le platico, le comento que hubieron más personas que ahí fijaron su punto de vista. Donde hubo la importancia en esta mañanera es que el presidente estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, por también Zoé Robledo, director del IMSS, también estuvo acompañado por Ricardo Monreal, el presidente del Senado, Mario Delgado, presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Aceves, senador, y Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. De este tema, lo que dijo Carlos Salazar Lomelí, se lo presentamos a continuación. Por eso celebro hoy que el grupo empresarial que coordina
Carlos Salazar, junto con las 12 cámaras y todos. Vamos a ir con Ricardo Monreal, que es el presidente del Senado. Sí, primero vamos a escuchar a lo que es el del Consejo Coordinador Empresarial, como le decía, es esto que realizó el presidente de México de hacer consensos. Es Carlos Salazar Lomelí. Considero un hecho histórico para México. Pensar en México es pensar en sus trabajadores, pensar en su gente y hacerlo a través de acciones como la que hoy se anuncia es verdaderamente trascendente. Vamos a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Yo quiero destacar, porque creo que la explicación del secretario de Hacienda ha sido muy clara, 3 hechos que a mí me parecen trascendentes esta mañana. El primero es que los empresarios que anunciamos desde febrero de este año un documento de dimensión social que le hicimos llegar al señor presidente, por cierto, estamos con los hechos demostrando nuestro interés en México, nuestro interés en los trabajadores y nuestro interés de unirnos a una cruzada nacional, a un llamado de la autoridad y del presidente de la República por mejorar las condiciones sociales de la mayor parte de nuestra población. Esta es una muestra fehaciente, clara, de ese compromiso y de esa dimensión social del empresariado mexicano. Creo que esto es enormemente relevante y explica que todos nos interesa el bienestar de México y que al final, cuando trabajamos en colaboración, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos definitivamente con ese objetivo fundamental de buscar el bienestar de nuestro país. Ahí tenemos lo que señaló el titular del Consejo Coordinador Empresarial. Y ahora vamos con el senador de la República, Ricardo Monreal. Él también habló respecto a este tema. Carlos Salazar, junto con las 12 cámaras y todos los participantes y gremios integrantes de ella, hayan logrado este acuerdo que tendrá que traducirse en ley. No basta la voluntad política expresada hoy, sino que tiene que el Congreso discutirlo plural y abiertamente. Bueno, pues ahí tenemos algo que dijo Ricardo Monreal. Es una persona que tiene ahí un peso específico en el Senado de la República, el presidente del Senado, respecto a estos temas. Mire, fíjese que también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló ampliamente de este asunto en la mañanera del día de hoy. Obviamente ahí se hizo acompañar de todas las personas que ya le comenté y al presentar este proyecto de reforma para el sistema de pensiones agradeció, subrayó la participación de Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo, a pesar del distanciamiento y las diferencias que ha tenido con él, bueno, pues hubo ahí un acuerdo importante. Entre otras cosas, también Mario Delgado, que es el presidente del Congreso de la Unión, señaló que se empieza a corregir una de las herencias más injustas de los gobiernos neoliberales, es lo que dijo, que es importante corregir ese sistema de pensión a los adultos mayores. Y se refirió al cobre de comisiones, señaló que hay una iniciativa para reducirlas, entre otras cosas. Y pues dijo el presidente López Obrador que si le va bien al gobierno se va a acabar con la corrupción y en general hay mejor administración de los recursos, que podría incrementar el monto designado al sistema de pensiones cada año, avanzando en contra de la corrupción, dijo el presidente López Obrador. Pero también habló de la pérdida de los empleos, el mandatario federal. Habló de la pérdida de los empleos, habló de cómo están las cosas en la actualidad, de las cifras que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social de un millón de empleos perdidos desde que inició la pandemia, pero 1 millón de los registrados. Pero ¿y qué pasa con la informalidad? Hay muchas personas que realizan actividades informales y que pues también han perdido el trabajo
Eso es lo que también el gobierno federal debe estar muy al pendiente, pues la afectación a las familias mexicanas, sin duda alguna. Respecto a la pérdida de los empleos en términos generales y cómo se ha ido comportando desde que inició la pandemia en los meses hasta la actualidad, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. La gran mayoría, ¿y por qué digo que la gran mayoría? Porque antes del COVID estaban inscritos en el Seguro Social 20.500.000 trabajadores y ahora son de 19.500.000. Tú hablaste de 1 millón de empleos perdidos. Bueno, 1 millón de empleos perdidos de 20.500.000 que habían. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las empresas están, se mantienen, y lo mismo la mayoría de los trabajadores. Claro, tenemos que ir buscando reactivar la economía para la recontratación de esos trabajadores y para que se generen más empleos. En eso estamos. En abril se perdieron 555.000 empleos. En mayo ya se redujo la pérdida a 340.000. En junio, mes pasado, ya se redujo a 82.000. Tengo el dato de ayer, ya la pérdida es de 30.000. Ahí está lo que dijo el presidente López Obrador respecto a la pérdida de empleos desde que inició la pandemia. Y para hablar de esto, de política, de Michoacán, de toda esta situación, es un gusto reencontrarme con Rocío Santos. Hemos estado analizando diversos temas en varios medios de comunicación, exdiputada federal y bueno, pues también analista de todos los temas, preocupada por lo que pasa en Michoacán y en México, y mucho le aprecio a Rocío Santos que esté con nosotros esta tarde para hablar de diversos temas. Rocío, bienvenida, es tu casa, ¿cómo estás? Gracias, Víctor, muy bien, aquí caminando, corriendo para todos lados, como es costumbre de nosotros. Qué difícil situación, Rocío, el asunto de decirle a las personas, a las familias en México, hay pérdida de empleo. ¿Qué hace la gente sin empleo? ¿Cómo lleva el sustento a su mesa? ¿Cómo le hace para poder salir adelante? En una pandemia mundial, por supuesto, pero uno supone que cuando hay una emergencia, como es en este caso, una situación tan complicada, pues los gobiernos también deben de tener soluciones emergentes, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes de todo esto tan complicado que nos ha tocado vivir? Bueno, pues yo creo que primero, qué lamentable que no veamos una reacción ante la economía que se está viniendo abajo, un apoyo hacia aquellas personas que hoy crean empleos, que hoy dan empleos, que cada vez, si no hay empresario, Víctor, no va a haber quien le dé empleo a nuestra gente. Es que los empresarios son los que generan los empleos, exacto, no los gobiernos, no los empresarios. Gobiernos. El gobierno solo tiene gasto corriente en su municipio, en el estado y en todo eso. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que se fuera más allá, que nos dijeran cómo se va a apoyar a todos los empresarios, porque si tú te das cuenta, sobre todo aquí en nuestro estado, están cerrando negocios, están cerrando locales. Me reuní con un amigo hotelero que me decía, oye, Rocío, el agua nos la están cobrando a pesar de que no abrimos los hoteles y los restaurantes, nos la están cobrando como si hubiéramos estado. A mí me gustaría más que hubiera más sensibilidad de los gobiernos, de quienes hoy representan, de los servidores públicos, y que de verdad tengan una estrategia, porque si no yo no sé qué va a hacer la gente. Hablamos de un gobierno de los pobres, pues yo creo que es quien menos piensa ahora. Fíjate, Rocío, en ese sentido, tú que estuviste en la Diputación Federal, ¿qué es lo que espera la gente de sus representantes populares? Digo, algunos que ni los conocemos, porque ni se vuelven a parar jamás, nada más en el día de la votación y después ya ni siquiera se vuelven a aparecer. Pero uno quisiera, bueno, un respaldo, una orientación, etcétera, etcétera. A muchos les queda grande el ser diputado local, ser diputado federal, ser senador, un largo etcétera. Se tiene que cambiar la mentalidad, ¿no?
Pues a mí me gustaría ver tanto a nuestros diputados locales, y voy a hablar por Michoacán porque es lo que nos interesa, claro, que la gente tenga pan en la mesa, que las mujeres no se estén tronando los dedos ahí las familias, porque viene una desintegración familiar también. Cuando falta dinero en la casa, todo es un caos. Me gustaría ver a nuestros diputados de la comisión que sea, Víctor, de la comisión que sea, y del partido que sea, y del partido que sea, porque la pobreza no tiene color. El hambre no tiene color. Pero sí tenemos ahí gente que nos representa hoy. Me gustaría verlos sentados con los empresarios para que den soluciones, para que juntos podamos sacar a nuestro estado adelante, para que juntos podamos ver de qué manera se pueden crear empleos en nuestro estado, cómo van a hacerle, cómo vamos a salir los michoacanos airosos de este problema que, como tú bien lo decías, es mundial, no es local, no es nacional, es mundial. Pero ante circunstancias difíciles, debe haber gente sensible, inteligente, que deje de pensar más en su bolsillo y más en la mesa de todos los michoacanos. A ti te siguen buscando, tú sigues apoyando a las personas que buscan y que tocan la puerta de Rocío Santos. Platícanos tú que aunque ahorita no estás en alguna curul o en algún lugar, pues no se le puede dar la espalda a las personas. Yo creo que no necesitas espacios, Víctor, cuando naces con el don de servir, porque los puestos no son para servirnos, son para servir. Estés o no estés en un puesto, siempre debes ver la manera de cómo ayudar a la gente. Por supuesto que los primeros días de esta pandemia, que a todos nos sembró el miedo y todo, que tenemos que ir saliendo poco a poco, te quedas en tu casa con la familia, viendo qué vamos a hacer. Claro. Sin en cambio, mi teléfono lo tiene muchísima gente y viendo de qué manera apoyarlo, sobre todo con medicamento, Víctor. La gente te pide medicamento, te pide despensas, hoy que la gente se está quedando sin trabajo, sin empleo, y gente que no puede, muchas veces decimos, ¿por qué no ahorran? Pues no ahorran porque los salarios son mínimos. Hay gente que vive al día, hay gente que no puede dejar de trabajar, y lo que está dentro de mis manos, de mis medidas, de todo lo que yo puedo hacer, siempre lo voy a hacer. A veces no me ven subiendo fotografías a Face o a las redes sociales, porque creo que lo que hace tu mano derecha no debe saberlo la izquierda. Ya llegarán los momentos para hacer publicidad, para hacer promoción y otras cosas, pero ahorita no podemos jugar con todo esto que estamos viviendo, no podemos agarrar y subir todo eso, no se puede jugar con la pobreza, siempre lo he dicho, la pobreza hay que ver cómo nos solidarizamos todos. Porque hay quien lo hace. Yo voy a aprovechar esto que comenta Rocío Santos, porque por ejemplo el Instituto Electoral de Michoacán sancionó a 4 diputados locales, Brenda Fraga, Francisco Cedillo, David Cortés y Wilma Zavala. Algunos de ellos entregaban hasta gel con su fotito o haciéndose promoción. ¿Qué no son actos electorales adelantados todo actos eso? Actos anticipados de campaña, ¿verdad? Primero porque acordemos que los diputados tenemos un espacio para hacer una rendición de cuentas. Claro. Pero ahorita no son los momentos. Qué tristeza y qué lamentable que en lugar de andarse tomando fotos, deberían ver otras medidas. Yo siempre he dicho que cuando hay coordinación, gobierno federal, estatal, municipal, va a haber buenos resultados. Pero hoy pareciera ser que están en una carrera donde vemos quién puede protagonizar más y a quién le funciona mejor. Qué bueno que la ciudadanía ya no está ajena a todo esto, Víctor. Ven, saben y saben lo que está pasando. Los diputados hoy cuentan con un recurso para apoyar, para seguir saliendo adelante con esta gente. Ojalá y lo sigan haciendo, pero no con una doble intención. Que lo hagan porque de verdad se sientan representantes del pueblo. Que lo hagan porque sienten un compromiso y que lo hagan porque van más allá que ver qué les toca mañana o a dónde van a aspirar a llegar mañana. Y tenemos Rocío Santos, eventualmente va a estar asistiendo aquí con nosotros, con ustedes, para hacer comentarios de los diversos asuntos que suceden. Porque cuando yo pienso, ¿qué más pueden decirle a los políticos que nos decepcionen o que nos hagan sentir vergüenza ajena? Cada día me sorprenden más, Rocío. A la gente hoy ya no cree, Víctor. Se supera. La gente ya no cree ni en colores, ni en partidos, ni en nada. Porque hemos visto que quienes llegan, yo siempre he dicho, hoy necesitamos un gobierno que piense menos en su bolsillo y más en la gente. Que se preocupe más por la ciudadanía, lo que vivimos, falta de empleo, falta de medicamentos en los hospitales, una inseguridad impresionante, que se preocupe y que se ocupe más de eso y no cuánto va a ganar en un año o en 3 años. Muy bien, Rocío Santos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Sí, gracias por estar aquí y ya nos ponemos de acuerdo para otra charla con todo el público. Claro que sí. Vamos a este video, ingeniero, lo de López-Gatell.
que dijo, el tabaco mata. ¿Y cómo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Vea usted. La evidencia es abrumadora, consistente. Uno de los riesgos más grandes para la salud está asociado con el consumo de productos del tabaco. No se necesita dosis alguna del tabaco, no hay la dosis aceptable, poquito, o de sabores o de colores, no hay dosis saludable de tabaco. El tabaco mata. Lo que pasa es que pocas veces se habla con claridad y se usan eufemismos y entonces se dice que bueno, poquito y tal. No, la salud pública tiene sus elementos de evidencia y cuando los hay que decirlos contundentemente. El tabaco mata, el tabaco causa casi cualquier problema de salud. Cáncer pulmonar, ya dije todos otros, múltiples, intestinal, de vejiga, en fin, causa enfermedad cardiovascular, causa enfisema pulmonar, reduce la esperanza de vida. Entonces el tabaco no debería ser un producto que se consuma. Sin embargo, existen intereses económicos poderosísimos que mantienen en el mundo entero la producción, la comercialización y la innovación tecnológica. Hoy tenemos la nueva epidemia del tabaquismo en los productos que no se consumen a partir de quemar el tabaco, que no son combustibles, sino producir vapores o con un mecanismo eléctrico emiten ciertos vapores. También son dañinos. Fíjese lo que dijo, cambiando de tema, después de la charla que tuvimos, quisimos poner esto que señaló Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, pero primero lo que subió en el tuit, ahorita vamos a observar esto. Él señaló lo que dio pie a este video que le acabamos de mencionar. ¿Por qué se fue tan de lleno? Es que dijo esta semana el director general del Senaprece, Ruy López Ridaura, va a hablar sobre enfermedades crónicas y COVID-19, y hacer frente a las enfermedades crónicas en México implica grandes cambios estructurales en los que ya estamos trabajando. Y ahora dice, el tabaco, la adicción al tabaco, mata. Y repitió, el tabaco mata. No se decía antes todo esto por los grandes intereses de las empresas, pero ahora se está hablando de todo esto, dijo Hugo López-Gatell, y no solamente se fue en contra de las tabacaleras o las cuestiones del tabaco, de la adicción a todo esto, también habló Hugo López-Gatell de lo que son algunos productos industrializados y las afectaciones en la salud de los mexicanos. Vea y escuche usted. Sobre los productos industrializados, ultraprocesados, también la evidencia no es tan larga, pero es muy evidente. Desde los años 80 se empezó a construir, conforme crecía la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres que están asociados con la obesidad, y se encontró que uno de los motores principales son productos industrializados, que tienen un altísimo contenido de azúcares diversos. Hoy es mayormente fructosa, proveniente del jarabe de maíz, pero que aportan al organismo una cantidad exorbitante de calorías y hacen que las personas suban de peso muy rápidamente. En México, 35% de las adolescentes y niños y adolescentes tiene sobrepeso y obesidad, en conjunto las dos cosas. 75%, 3/4 partes de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, de la población mayor de 20 años. En México es uno de los pocos países que ha reducido su esperanza de vida al nacer, entre otros factores, por la epidemia de sobrepeso, diabetes, etcétera. Hay que entrar a los elementos estructurales. Los productos que hacen daño y tenemos que disuadir su consumo para que menos personas estén insanas y que lo hagan a partir de información clara, no pequeños etiquetados que confunden. Por eso hicimos la política de los etiquetados frontales, que por cierto en octubre empezará ya a estar en vigor. Nosotros consideramos, la historia lo dirá, que en algún periodo X, 40, 50 años, se transformará muy significativamente las expectativas del público en el mundo entero, deseando alimentos saludables, y que lo que hoy parece popular, como en los años 50 era popular fumar y hoy se ve con desagrado, porque se tiene conciencia de los daños que produce, quizá
nuevas generaciones de mexicanas, de mexicanos y de otras personas en otras partes del mundo verán con desagrado productos que tienen enormes cantidades de azúcares o aditivos o estimulantes del apetito, escondidos porque no se declaran en las etiquetas y que son la causa principal de estas epidemias. La epidemia de la obesidad, dijo López-Gatell. De verdad que una autoridad de salud del gobierno federal no había hablado de esa manera, por lo menos que yo recuerde, al señalar todo esto que usted acaba de escuchar. Incluso hace algunos días también generó polémica cuando le llamó a los refrescos, a las sodas, le dicen allá en el norte, a los refrescos veneno embotellado. Así lo dijo Hugo López-Gatell hace algunos días y obviamente generó una gran polémica cuando le llamó veneno embotellado o pintura con azúcar. Así les llamó a los refrescos, que las bebidas azucaradas que se consumen sin medida en el país, bueno, pues ha generado un gran daño a la salud de los mexicanos. Así es lo que comentó. Obviamente las refresqueras salieron y pidieron que no se les etiquetara, que no se les encasillara de esa manera. Pero pues ha estado poniendo estos temas sobre la mesa el doctor Hugo López-Gatell y en gran medida, no sé usted qué piense, pero en gran medida pues tiene toda la razón de que los etiquetados deben de ser claros. Dice que a partir de octubre, si cualquier producto de estos productos chatarra, que ya también ha hecho críticas a las papitas, a todas esas fritangas y etcétera, etcétera, por lo menos que digan en las etiquetas claramente qué es lo que se produce, así como se ha hecho en las bebidas alcohólicas, incluso en las cajetillas de cigarro, también en la comida chatarra. Y podría ser también en las bebidas azucaradas o veneno embotellado, como así le llamó López-Gatell. Él fue el que le llamó a los refrescos. Así que viene al parecer un asunto interesante, una polémica interesante en ese tema, porque dice que la obesidad, entre todas estas enfermedades crónicas degenerativas, pues también son una epidemia que están siendo originadas por todo esto que le acabo de mencionar, en dichos del propio Hugo López-Gatell. Va a estar muy interesante esto que le estoy comentando y bueno, pues bienvenida a la polémica, ¿no? Las opiniones y lo que diga toda la gente. Mire, antes de continuar, porque hace ratito estaba viendo lo que es las redes sociales y la gente que nos deja algún comentario. Gracias, gracias a toda la gente que nos está dejando algún comentario. Déjeme ver por aquí, en un instante, por supuesto. Aquí está mi estimado Servando, un abrazo. Servando González, un abrazo, mi querido Servando. Gracias por estar al pendiente de este informativo a través de las redes sociales. Dulce Nap Fernández dice, saludos a mi papi. Me suena ese apellido Nap. Ahí lo hablan, don Marcos. Y también don Marcos Nap nos manda saludos, dice, aquí con la familia. Saludos a ti, mi estimado amigo Marcos, y a toda tu familia, por supuesto. Campanita Castle. Saludos, Víctor. Un atento saludo, Campanita Castle. Qué amable. Ricardo Navarrete, saludos, mi estimado Vic. Ya no cuidan las formas. A ver, déjeme ver. Ya no cuidan las formas para no caer tan descarados con sus mentiras. Y López con sus amenazas con quien no está de acuerdo con él. En fin, pura desinformación y nada de hechos en la crítica que le hace al presidente López Obrador. Gracias, Richard. Gracias por tus comentarios. Don Régulo Lobato, a usted, a la señora Carmen, un atento saludo por estar siempre al pendiente. Roberto Neri, hasta Celaya, Guanajuato, te mandamos un abrazo a ti, a todos los amigos y amigas que nos ven en Celaya. Marcos Nap dice saludos a Rocío Santos, muy trabajadora. Claudia Americano, mi querida hermana desde Tabasco, te mando un abrazo, querida hermana. Mi prima de allá del norte, de aquí de la República, Hilda Americano, saludos. Dice, excelente comentarista Rocío Santos, ahí está el saludo a Rocío. Pepe Ortiz, a ver, pura burrada, dice este cuate. Espero que no te refieras a mí, don Pepe Ortiz. Bueno, ya supongo a quién se refiere Pepe Ortiz. Saludos, Víctor, desde la Ciudad de México, dice el propio Pepe Ortiz, desde la Ciudad de México. Gracias, Pepe. Dice, se está escudando ya en enfermedades preexistentes para tapar lo de la pandemia, dice Pepe. Marta Americano, madre querida, madre adorada, un saludo muy atento, por supuesto, como siempre, con todo mi amor. Y también a quienes nos dejan algún comentario, alguna reacción. En Dalia Romualdo, nos deja también Braulio Rivera, María Shirley Goretti, Lucre Flores, Yucomi Estimulación Temprana y Música, saludos.
entre más personas que nos dejan algún comentario. Karina Ibarra, te mando también un atento saludo. Y vamos a continuar porque tenemos lo que son las cifras del COVID-19. Es importante llevar este histórico diario, de las cifras de la pandemia, porque, bueno, pues hay que estar al pendiente. Primero, en el mundo, ¿cómo están las cosas en cuanto al coronavirus? Pues vaya que son cifras complicadas, cifras que cada vez va subiendo, ya pasa de 15 millones los confirmados, estamos hablando de 15 millones 8,046, 15 millones 8,046 los contagios en todo el planeta. Y en cuanto a muertes por coronavirus, las defunciones ya suman en total 617,902. Los países con mayor número de contagios son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú y México. Y en cuanto a más muertes registradas hasta hoy, son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México. En cuarto lugar, Italia, Francia, India y España. Eso en todo el planeta. Y vamos a los números en lo que es nuestro país, en México. De acuerdo al corte del día de ayer por la tarde-noche, que es cuando lo ofrecen, bueno, ya pues, rebasan las 40,000 defunciones confirmadas, 40,400 muertes, lamentablemente. Y en cuanto a los casos confirmados, 356,255, con 82,866 sospechosos. Ahora vamos al tema de Michoacán. De acuerdo al corte de ayer también, en Michoacán ya van 650 defunciones, 650 muertes por COVID-19, con 8,409 confirmados y 1,916 sospechosos. En cuanto a los contagios de la jornada de ayer, en cuanto al registro que tiene la autoridad correspondiente, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas hubo 42 registrados ayer. Lázaro Cárdenas llegó a 2,551. En Morelia hubo 31 ayer para llegar a 1,145. 20 en Marabatío, 15 en Uruapan y así sucesivamente hasta llegar a 134. Ya había bajado, antier fue 84. Huetamo, aunque hubo uno nada más, de todas maneras lleva 457. Son muchísimos también, muchísimos contagios confirmados. Bueno, pues ahí tenemos, y las defunciones que se registraron de acuerdo a la Autoridad de Salud fueron 5, 2 en Lázaro Cárdenas, 1 en Morelia, 1 en Paracho y 1 en Tangancícuaro. Esas son las defunciones confirmadas el día de ayer. Bueno, pues en cuanto a Michoacán se refiere, son las cifras en ese sentido. Fíjese que Consulta Mitofsky realizó algunas mediciones en cuanto a los temas del manejo o estrategia del coronavirus, del COVID-19. Insisto, es Roy Campos de Consulta Mitofsky, porque luego uno publica la información y empieza ahí las críticas en términos generales, como si el emisor o quien realizó estas encuestas fuéramos a nosotros como americanovictor.com. No, es Consulta Mitofsky y esta fue la pregunta. En general, ¿aprueba o no aprueba la forma en que el gobernador Silvano Aureoles ha manejado la crisis del coronavirus en el estado de Michoacán? Pues en cuanto a lo azul es sí aprueba, el 61%, y en cuanto a lo rojo es no aprueba, 33.7%. Tiene una aprobación, ha subido en gran medida, mire, de mayo de este año, que la aprobación era del 40.9, ahora el 61, son pues 20 puntos prácticamente que ha subido en cuanto a aprobación de la crisis del coronavirus en Michoacán. Y la siguiente gráfica, ahora Consulta Mitofsky señala o pregunta sobre el presidente López Obrador. El mismo tema, la misma pregunta, pero sobre López Obrador. Y el color amarillo es sí aprueba, que está en 36.1, y el color que es color agua es el 60.4. Entonces, pues en general no lo aprueban de acuerdo a Mitofsky. Y pues Silvano prácticamente tiene el doble de aprobación que el presidente López Obrador en cuanto al manejo de la crisis del coronavirus en México. Insisto y repito, es Consulta Mitofsky. Y bueno, pues un último gráfico que dice aprobación en el estado de Michoacán a la forma en que está manejando la crisis del coronavirus, el comparativo del presidente en el país, de si aprueba o no aprueba, y también aquí en el gobierno del estado, si sí aprueba o no aprueba.
bueno, pues ahí está la cifra desglosada en cuanto a la edad, hombre o mujer, universidad, de los estudios, etcétera. En cuanto al presidente en el país, se aprueba 91.2, no aprueba 8.4, incluso aquí en Michoacán Silvano tiene un poco más, 93.7 y 6.3. Bueno, en términos generales son los comparativos que hay de acuerdo a Consulta Mitofsky. Ahí tenemos esta información que nos llegó ayer por la noche ya, y bueno, pues ahí está presentado también para ustedes. Mire, déjeme, le platico, a ver, déjeme ver, ya presentamos este asunto, ahora nos vamos a lo de mejora regulatoria y después a ver si alcanzamos a contactar al secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza. Fíjese que este tema de lo de mejora regulatoria, ¿de qué se trata? Sí, vamos a eso, ¿verdad, ingeniero? Sí, muy bien. Lo de mejora regulatoria, ¿de qué se trata? Pues sí, es esto. Jesús Melgoza Velázquez, el secretario de Desarrollo Económico, señala: presentamos los resultados del programa Simplifica. Simplifica, con el que Michoacán se eliminaron 179 trámites. Imagínense ir a una oficina y realizar trámites y más trámites, burocracia y más burocracia. Bueno, dice, 179 trámites se eliminaron. Nos ubicamos en el lugar número 11 de acuerdo al Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, En ese sentido, bueno, pues lo que sucede, lo que pasa es que, bueno, pues desde hace mucho tiempo se ha tratado en México de eliminar tantos trámites engorrosos, Cualquier situación que uno quisiera realizar como trámite, ¿no le ha pasado que le dice, va uno a una ventanilla, le dice, aquí puede realizar esto, pero luego tiene que ir a otra ventanilla a realizar aquello? Luego de la otra ventanilla te mandan a otras 3 más. Total, vienen haciendo una cantidad impresionante de trámites engorrosos en todos lados, y con esto de la mejora regulatoria, pues también, y con la época de coronavirus, es una excelente oportunidad para facilitar las cosas. Ya tenemos al secretario, ¿verdad? Es Jesús Melgoza Velázquez, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Michoacán. Es una buena oportunidad para hablar de estos temas. Secretario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Víctor, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buena tarde. Oye, yo creo, bueno, es más joven que yo, Jesús Melgoza, pero yo creo que sí, a esta generación hace años nos ha tocado ir a hacer trámites a cualquier parte y de cualquier nivel de gobierno, Jesús, y amigos que están a través de las redes sociales. Y la palabra que uno siempre decía, qué engorroso es ir a hacer trámites aquí, allá y acullá. Me sorprende muchísimo, secretario, esta eliminación de 179 trámites a partir de este programa denominado Simplifica. Platícanos de esto que ayer se dio a conocer y que, bueno, enhorabuena por esta mejora regulatoria, secretario. Muchas gracias, Víctor, y en efecto, la palabra mejora regulatoria suena media rebuscada, pero sí, en concretito, lo que esto significa es que como gobierno tenemos la obligación de estarnos midiendo y de simplificar lo que hacemos, el trámite, el servicio, que es la razón de ser del gobierno para atender al ciudadano, pues que sea lo más transparente, lo más ágil, lo más sencillo, lo más fácil, porque el gobierno debe de estar para apoyar, para impulsar y no para estorbar. Y tenemos que cambiar esa imagen negativa que tenemos en la administración pública en todo el país. A nivel internacional es una buena práctica que los mejores estados, los mejores países mantienen permanentemente. Es, digamos, un proceso de mejora continua. Y por eso, el día de ayer que tuvimos nuestra sesión estatal con un consejo que se integró ya por ley desde hace 3 años y que lo preside el gobernador del estado. Por cierto, él ha estado presencialmente dirigiendo, coordinando las acciones de mejora regulatoria siempre. No es algo que lo haya delegado, sino él directamente como presidente de este consejo. Y ayer el presidente nacional de mejora regulatoria del gobierno de la República y el Observatorio Ciudadano, que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial Federal, emitieron el dictamen de diagnóstico que hacen cada año. Y afortunadamente Michoacán sigue avanzando en positivo. Cuando iniciamos este gobierno en el 2015, lamentablemente Michoacán estaba en la posición número 30, donde el 1 es el mejor y el 32 es la entidad más rezagada. Y pues venimos desde atrás, hemos ido
haciendo adecuaciones en el ámbito institucional, en leyes, en reglamentos y en la revisión de cada uno de los documentos, porque ¿cuántos trámites crees que tiene el gobierno del estado, Víctor? A ver, más o menos, no, mejor dinos, cuéntanos. 879 trámites. Caray. En las diferentes secretarías. Entonces, la indicación es, vamos a reducirlos, vamos a revisar cada uno de ellos, a ver si es necesario los requisitos que actualmente están, que se pide a la gente. Ayer comentábamos, por ejemplo, que es lamentable que te pidan un acta de nacimiento y además te pidan tu IFE o tu comprobante de una copia de tu acta de voto, de tu credencial para votar. Pues no debería de ser así. Si tienes una credencial para votar es porque antes, ante una institución federal, ya presentaste tu acta de nacimiento y ahí eliminamos un requisito más. Y así lo que hemos ido haciendo es que 179 trámites que tenía antes el gobierno del estado se eliminaron para hacer esto mucho más rápido, más ágil y que nos coloque en una mejor posición nacional, porque hay una correlación directa entre la capacidad que tiene un estado de recibir inversión productiva, de generar empleos, y el lugar que tiene la eficiencia administrativa, que es lo que nos mide precisamente este dato. Sí, secretario, me interesa mucho también que nos digas, porque obviamente todas las secretarías, todas las dependencias deben de poner de su parte para lograr todo esto. ¿Cuáles son las dependencias, secretarías que mayor número de reducción de trámites lograron? Bueno, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas tuvo una reducción de 74 trámites, pasó a 64. La Secretaría de Educación del Estado tenía 124 trámites y redujo a 85. La Secretaría de Desarrollo Rural de 59 bajó a 17. La Secretaría de Cultura de 65 a 47, y así podría seguirte dando datos. Todo el gobierno del estado más esbelto, más eficiente, y lo que nos mide la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, es el costo de oportunidad. ¿Cuánto le cuesta a la gente el estar haciendo horas fila, sacar copias, regresar 2, 3 veces por un solo trámite? Y el costo de la reducción de estos 179 trámites es de más de 1,000 millones de pesos, lo que tenemos de manera directa, y el impacto en el Producto Interno Bruto pues es brutal, es muy grande, y es una manera simplemente de eficiencia. No necesitamos invertir más recursos, sino lo que necesitamos es eficientar lo que ya tenemos, y por eso estos 1,000 y fracción millones de pesos que se simplificaron, o que es el costo de oportunidad, pues representa el presupuesto anual de muchas secretarías del estado, sumando a SEDECO, a Turismo, a Migrantes, a Contraloría, Cultura, a Medio Ambiente. Es la misma cantidad del presupuesto que le otorga el Congreso del Estado anualmente a lo que podemos lograr en eficiencia administrativa. Del lugar 30 al número 11, la canasta quedó alta, secretario, porque ahora el reto es más alto, tengo entendido, pues avanzar a los primeros lugares. A los primeros 5 lugares es la meta que nos ha puesto el gobernador del estado, y bueno, hemos avanzado 19 posiciones, pero todavía tenemos mucho por hacer, y el gobernador Silvano Aureoles desea entregar esta administración con una posición de liderazgo total. En algunos casos ya participando los municipios, además del estado. Tenemos 8 municipios que se han sumado a la simplificación de trámites, y hay cosas que presumir. Por ejemplo, Uruapan es el municipio número 1 a nivel nacional en el SARE, que es la apertura rápida de empresas, y así ya está trabajando Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, La Piedad, Zaguayo y algunos otros municipios con avances importantes. Ahí tenemos esto de la mejora regulatoria, el avance que ha habido, y bueno, estaremos dando seguimiento, por supuesto. Secretario, gracias por tomarnos esta llamada e informar a los michoacanos de los logros en este sentido. Así seguiremos trabajando, Víctor, informando. Muchas gracias por tu llamada. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, muy buena tarde. Es Jesús Melgoza Velázquez, el secretario de Desarrollo Económico, hablando de estos temas. Mire, déjeme le comento, antes de ir a la siguiente información,
Ya ve que nos llegan de último minuto, ahora sí que notas destacadas. Acaba de trascender de que allá hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política allá en San Lázaro, de quiénes van a ser los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, que va a aprobar el Pleno en la sesión extraordinaria. Hablan, de acuerdo a esto que está trascendiendo, y lo presento de manera extraoficial, de Kip Espadas Ancona, José Martín Fernández Faz, Carla Humphrey Jordán y Norma Irene Cruz Magaña, de acuerdo a lo que ha comentado el periodista Joaquín López Dóriga. Bueno, pues ahí le transmitimos esto que ha trascendido y que es importante, bueno, pues después de tantos estire y aflojas, dimes y diretes, en cuanto a la cuestión del INE, los 4 nuevos consejeros que tanto ha generado polémica en el ámbito nacional. Mire, hubo un relevo en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que hay quien critica a CONAGO, que no ha sido un contrapeso importante en la democracia actual con el gobierno federal. Hay quien, bueno, pues señala de ahí también de la importancia de esta CONAGO. Pues el propio presidente López Obrador subió a sus redes sociales que el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, terminó su periodo como presidente de la CONAGO, entregó la representación a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, y estuvo Olga Sánchez Cordero, en todo muy terso. Pero hay quien señala de que ha sido más contrapeso este grupo de gobernantes, que eran 9, luego son 11, donde está entre ellos Alfaro de Jalisco, el Bronco de Nuevo León, Silvano Aureoles también de Michoacán, bueno, entre otros. Ahí tenemos este tema. Las 2 de la tarde con 50 minutos, mucho le agradezco de verdad a Conrado Álvarez, que está al frente de la agencia Red 113 y que tiene la información más destacada y lo que está pasando en los asuntos policíacos. Conrado Álvarez, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Víctor. Es un gusto poderte saludar por supuesto a todo tu público, para comentarles que hace algunos instantes se realizó el hallazgo de los cadáveres de 6 personas, las cuales tenían signos de violencia, entre estos impactos de proyectil de arma de fuego, también huellas de tortura, así como al menos 2 de las personas fallecidas pues están asfixiadas. Los asesinos les amarraron unos lazos al cuello, los ataron a una estructura del inmueble. En un primer momento, la Fiscalía General del Estado mencionó que se trataba de los cadáveres de 5 hombres y una mujer. Sin embargo, está haciendo la precisión en estos momentos de que se trata de 4 hombres y 2 mujeres, las cuales fueron halladas en esta vivienda de la calle Maestro Rural, en la colonia Emiliano Zapata, allá en Pátzcuaro. Se presume que este asunto tiene que ver con la pugna entre grupos delincuenciales que tienen presencia en aquella parte de la entidad. Y también mencionarles que es una situación similar, pero en la población del Aguaje, en el municipio de Aguililla, se registró el día de ayer. Esto generó la movilización de las corporaciones de rescate y de la policía. Los fallecidos tenían lesiones de proyectil de arma de fuego, están en calidad de desconocidos. Además, a uno de ellos los asesinos le clavaron un narcomensaje con un arma blanca. El contenido de este narcoletrero no fue revelado por ser materia de investigación, pero contactos ligados al asunto nos dijeron que tiene que ver con la pugna entre grupos delictivos que se disputan el control, Víctor, de las actividades ilícitas en aquella parte de la entidad. Hay que recordar que recientemente también en el municipio de Aguililla se han registrado narcobloqueos precisamente por esta situación que estamos mencionando. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada con el objetivo de esclarecer estos hechos. Y en materia de accidentes, vámonos a la Huacán, porque ahí en la autopista de la muerte, conocida así por la gran cantidad de accidentes fatales que se registran frecuentemente, volvió a ser escenario de otra situación, pues que terminó de manera milagrosa, sin víctimas que lamentar, y es que en ese lugar, en el tramo carretero que conecta a la zona de Cuatro Caminos con este lugar, frente a la población de San Pedro Barajas, una pipa que trasladaba 2 contenedores de amoníaco protagonizó un choque contra una camioneta particular. En este último vehículo hubo una persona que quedó lesionada, mientras que pues el chofer del tractocamión se dio la fuga con rumbo desconocido y pues esto generó la movilización inmediata de las corporaciones de rescate y también del personal de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional, que ahora se llaman
elementos de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, y se hizo el trasvase de este químico. Fueron varias horas las cuales duró cerrada la vialidad, hasta hace algunos momentos la reabrieron, pero pues ahí están transitando como si nada estos vehículos de manera muy peligrosa, y que ya el año pasado hubo saldo de al menos 7 muertos en un accidente que ocurrió precisamente ahí, en los límites de Michoacán con el estado de Guerrero. Mi querido Víctor, es la información. Excelente tarde para todos. Ahí tenemos el reporte muy completo, lo que está sucediendo en Michoacán. Gracias, Conrado. Buena tarde. Claro, al pendiente, mi querido Víctor. Buenas tardes. Gracias. Ahí tenemos este reporte. Mire, muy rápido le comento de que dio a conocer, antes de ir a más información que le tenemos preparada, dio a conocer Víctor Báez, el alcalde de Pátzcuaro, y lo tengo aquí en su Twitter. Quiero informarles que resulté positivo a COVID-19, dice Víctor Báez, y como lo indican las autoridades sanitarias, he iniciado un confinamiento de 14 días en casa, desde donde seguiré trabajando por Pátzcuaro, es lo que él señala. Bueno, pues ahí tenemos esta información. Recuerdo que hace este domingo pasado, el otro, sí, hace fue 2 domingos, cuando se publicó esta fotografía donde se reunieron algunos liderazgos de Morena, pues ahí estaba Víctor Báez también. Bueno, pues esperemos que se recupere pronto al tocayo, al alcalde de Pátzcuaro, y que no haya sucedido alguna transmisión en estas reuniones pues partidistas, ¿verdad? Porque algunos traían cubrebocas y otros no. Ahí, que yo recuerdo que sí traía cubrebocas era José Manuel Mireles, pero de los demás vamos a recuperar esa fotografía y se las presentamos en estos días. Bien, ¿qué pasó con Estados Unidos y China? Vamos a ver si alcanzamos rápidamente, porque ¿ya viste el video de la vista espacial, ingeniero? Ahorita, a ver si alcanzamos. Los Estados Unidos y China, primero rápidamente. Lo que sucedió es que Estados Unidos ordenó cerrar, así, sin decir aguaba, cerrar dentro de 72 horas el consulado chino en Houston. Hubo un portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, y bueno, pues le pidieron que cerrara el Consulado General de China para proteger la prioridad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos, y China se inconformó por esta decisión, y ahorita pues está pues la situación álgida, complicada entre Estados Unidos y China por esta decisión. Ahora vamos a lo siguiente, al terremoto en Alaska. Sí, un terremoto que tuvo ahora sí que alguna situación fuerte en diversas partes, incluso alguna alerta de lo que es pues la alerta sísmica que le digo, son de 7.8, y también hubo alerta de tsunami, pero fue de 7.8 de magnitud el sismo en Alaska, y algunas cámaras de algunas de las casas y algunas cámaras privadas o de seguridad captaron cómo fue el sismo. Vamos a ver. Vean nada más, de 7.8 de magnitud sacudió las costas de Alaska, y ahí vemos cómo la señora agarró a su bebé y salió corriendo porque se movió fuerte. Estuvo fuerte la sacudida y hubo alerta de tsunami que después se canceló. Bueno, esto es lo que hay hasta el momento, afectaciones materiales, un terremoto allá en Alaska, y estuvo bastante fuerte. Bien, ahí tenemos esta situación. Y mire, con esto nos vamos a despedir. Bueno, vamos a verlo y ahorita nos despedimos en forma. Un regalo de la Estación Espacial Internacional. ¡Qué belleza! ¡Qué vista tan destacada! Obviamente esto es un, ¿cómo le llaman esto? Un time lapse, ¿verdad? Time lapse, esto que estamos viendo. Pero desde la Estación Internacional, nuestro planeta, nuestro maravilloso planeta, el único que tenemos y que nos estamos acabando. Es un video que a mí me impresionó mucho porque no alcanzamos a distinguir muy bien sobre qué países estaba volando en ese momento la Estación Espacial Internacional, pero un video maravilloso, que bueno, pues que la NASA eventualmente en sus cuentas de redes sociales, de Twitter, de Facebook, bueno, pues lo sube y lo comenta. Esos no tienen audio, ¿verdad? Esos nada más es el puro
A veces le ponen musiquita, eso es para poner musiquita relajante, pero observar el cielo es magnífico y bueno, pues ahí está en la Estación Espacial Internacional todo lo que está sucediendo. Bueno, pues prácticamente hemos llegado al final de este informativo. Tengo un minutito para mandar saludos. A quien está al pendiente de este informativo en las redes sociales. Recuerden que es esta plataforma digital, que es americanovictor.com, en el Facebook Live es Víctor Americano, en Twitter @americanovictor, para estar al pendiente, también en el canal de YouTube. Y le mandamos saludos. Sí, Pepe Ortiz, sí te entendí, dice, me refiero a López-Gatell. Sí, gracias por lo que comentaste. Ciudad de México, un abrazo, un atento saludo. Dice, ¿cómo le llamaría toda la contaminación en medio ambiente, que también hace mucho daño? Sí, es cierto, la contaminación que hay y que es terrible todo eso que sucede. Gracias a todos los que nos dejan algún comentario, alguna reacción a través de las redes sociales. Y bueno, pues siempre es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Pues gracias a nombre del ingeniero Lobato. Yo soy Víctor Americano. Cuídese mucho. Nos vemos, nos escuchamos aquí mismo el día de mañana. Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo.